está con nosotros don Vlado Mirosevich, precandidato presidencial y diputado del Partido Liberal. Vlado, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Rafa, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, una de las voces que surgió primero para hablar del exceso de ministerios una vez que se escinde el área de seguridad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, fuiste tú hablando de quizás de la necesidad de ver si necesitamos SECPRES y CGGOV y si esto no se podrían fusionar en una sola. ¿Por qué habría que fusionarlos, digámoslo así? Sí, bueno Rafa, esto no es un tema ideológico, yo he dicho más bien esto es un problema práctico. O sea, después de que aprobamos el Ministerio de Seguridad, que yo voté a favor porque esto es necesario, o sea, mientras el crimen se organiza, el Estado también tiene que organizarse y especializarse, y por eso un Ministerio de Seguridad tiene todo sentido. Nunca debió haber estado la seguridad en el Ministerio del Interior, siempre debió haber sido un ministerio especializado. Pero bueno, aprobado eso, el punto es que el Ministerio del Interior es el ministerio eminentemente político. Entonces nuestra propuesta es reducir los ministerios políticos y concentrarlos en un Ministerio del Interior fuerte, poderoso, ¿no? Y por lo tanto, el Ministerio del Interior tiene que ver la relación con el Congreso. Entonces podemos transformar el actual ministerio que ve la relación con el Congreso, que es SECPRES, transformarlo en una subsecretaría en Interior. Y la vocería de gobierno, como en muchos países del mundo, que no sea un ministerio, que sea simplemente una oficina conjunta al presidente de la República. Como pasa en muchos lados, la verdad. ¿Ah? No necesitamos, para poner un ejemplo concreto, no necesitamos un vocero de gobierno a nivel regional, un seremi de gobierno a nivel regional, porque los que son voceros naturales del gobierno es precisamente cada uno de los delegados presidenciales en las regiones. O sea, ahí nos podríamos ahorrar 16 oficinas, autos, jefes de gabinete, secretaria y la propia autoridad, que es el seremi a nivel regional. Eso es perfectamente posible, no tiene ningún sentido tenerlo. Entonces, lo mío no es una cuestión en contra del Estado para nada, es una cuestión para tener un mejor Estado, más eficiente. Ya. A ver, la propia ministra Toá ha descartado esto y ha dicho, ¿sabe lo que pasaría si eliminamos SECPRES? El Ministerio del Interior se dedicaría todo el día al tema legislativo. Apuntando directamente a tu propuesta, Lado. Sí. A ver, yo creo que en alguna... Eso ya pasa. O sea, la ministra del Interior está todas las semanas en el Congreso. Y como yo propongo que se fortalezca el Ministerio del Interior como el ministerio político que concentre las facultades, la verdad es que un espacio donde se hace política es el Congreso. O sea, yo no le veo ningún problema a eso. Si un ministerio político tiene que estar en el Congreso, ahí se hace política. Entonces, realmente yo no lo veo como un problema eso. No lo veo como un problema. Además, ya sucede. Yo a la ministra toda la veo toda la semana en el Congreso. Entonces, ¿Y Elizalde, entonces, el ministro Elizalde, ¿cuál es su participación en esto, entonces? Sí, bueno, a ver, en un paréntesis, esta propuesta yo la hago en el marco de la candidatura presidencial como una propuesta de futuro gobierno. No estoy diciendo que ahora los ministros... No, esto no es una propuesta respecto de los ministros actuales, ¿no? Esto es una propuesta respecto de la organización del Estado, por lo tanto nunca estoy pensando con nombre y apellido quiénes están hoy día en los cargos, ¿no? Que por lo demás me llevo muy bien con los tres, con Camila Vallejos, con Elizalde y con Toá me llevo muy bien. No, yo estoy haciendo una propuesta para el próximo gobierno y en ese marco yo creo que es perfectamente sustituible la SECPRES. O sea, hoy día ese ministerio puede pasar a ser una subsecretaría, esa es nuestra propuesta, una subsecretaría dependiente de Interior, que se llame Subsecretaría de Relaciones Legislativas. Y esa subsecretaría junto con el Ministerio del Interior, que vea la relación con el Congreso, si aquí está la política. Ya, pero entonces tendríamos que la SECPRES, Secretaría General de la Presidencia, pasara al Ministerio del Interior. ¿Y la CGGOV? Sí. Y la CGGOV que deje de ser un ministerio y pase a ser una división dependiente de la Presidencia de la República. Ya. O sea, como una suerte de oficina asesora, una cosa así.
claro, una especie como de cuarto adjunto en la presidencia de la República que trabaje muy de la mano con el presidente, porque al final es el vocero del gobierno, pero del presidente en primer lugar. Entonces, Sí, estaba en muchos pensando países, que en muchos países es un vocero nomás, pero no tiene el cargo de exacto. ministro. O puede tener, o por último, puede tener rango de ministro esa persona, pero no Ujú. necesita un ministerio con representación territorial en todo Chile, si eso es lo que tenemos hoy día. Ya. Hoy día la vocería de gobierno está representado de Arica a Magallanes, con oficinas, con equipos, con voceros regionales, no tiene ningún sentido. Entonces lo que yo propongo es que ese ministerio se reduzca y que sea una oficina al lado del presidente. En muchos países del mundo es así. ¿Mm? Ujú, ujú, ujú. Ya, Es una ya. oficina que está en el gabinete presidencial. Sí, sí, Y ahí estaba pensando de hecho, en el gobierno estadounidense que tiene un en la vocero Casa que Blanca. está en Sí, la Casa Blanca, exactamente. que tiene un montón de atribuciones, pero que no es un ministro. La ministra Vallejo dijo que esto requiere, por su complejidad, una discusión y un debate que es más de corte de candidatura presidencial y programas de gobierno. Entonces, Es cierto, es sí. una propuesta presidencial tuya. Es cierto, ¿no? Y es explícito. Yo cuando Ujú. lo propuse en esos términos. Dije, mire, una de nuestras propuestas de campaña va a ser Ya. reducir los ministerios políticos, concentrarlos en uno que es el Ministerio del Interior y entonces eliminar estos dos, digamos. Eso lo hicimos explícitamente, ¿no? Yo creo que es una propuesta de campaña y yo no creo que en un último año de gobierno esto sea posible. De Ujú. hecho, esto hay que hacerlo más bien entrando al gobierno, al inicio. Ya. ¿Ah? Ya. Ahora, dicho todo esto, ¿tenemos alguna idea de cuánta plata se ahorraría, de qué nivel de ahorro estaríamos hablando y de qué pérdida de capacidad operativa? Bueno, esos Si es cálculos que los estamos existe. haciendo a propósito de la... Todavía no están esos cálculos, estamos trabajando en eso con el equipo, a propósito del presupuesto del próximo año, porque ya se aprobó la ley de presupuesto recién, ¿no es cierto? Ujú. Para el 2025. Entonces estamos haciendo esos cálculos de cuánto sería, pero yo le digo al tiro, el hecho de eliminar los seremis de gobierno en cada región son eliminar autoridades, pero también eliminar para abajo. O sea, hay oficina, hay jefes de gabinete, hay asesores, hay secretarias, hay autos, vehículos asociados a esa autoridad. Todo eso podría ser completamente ahorrado, digamos. Ahora, yo de nuevo no participo, Rafa, yo nunca he participado ni participo del paradigma de la ideología, que me parece bien extrema, del Estado mínimo. Ujú. Yo no participo de esa idea, que en Chile hoy día que en Chile representa a la derecha. Ujú. A mí no me gusta la idea del Estado mínimo, porque yo veo los países desarrollados y ninguno tiene Estado mínimo. Los países desarrollados tienen un Estado donde el papel del Estado juega un papel importante. Tampoco me gusta la idea del Estado máximo, ¿no es cierto? Un Estado omnipresente, Ujú. todopoderoso. No, yo creo que tiene que haber una justa medida entre lo público y lo privado. Y la receta de los países desarrollados es la combinación de un país con un Estado que cumple un papel importante en derechos sociales y es eficiente y es Ujú. moderno, y un mercado competitivo. Ambas cosas no son una contradicción. ¿Mm? Ya, Entonces, ya. pero lo explico, Rafa, porque algunos dirán, oye, pero este señor está en contra del Estado. Mi viejo fue funcionario, mi viejo estudió en el Instituto Nacional, en la Universidad de Chile, fue funcionario de la CORA, la Reforma Agraria, y después del SAC toda su vida, un funcionario de carrera de toda su vida. Yo no estoy en contra del Estado, lo único que quiero es un mejor Estado. Eso es, eso Mm. es simplemente, me parece que es una cuestión práctica, Ya. no ideológica. ¿Ah? Pregunta obligatoria. ¿Hay agua en la piscina para una propuesta como esta? Porque el reclamo que he escuchado bastante por estos días, se lo escuché, por ejemplo, a Sebastián Sichel diciendo, eh, a ver, lo que pasa es que los nombramientos no son especializados, sino políticos. Y pensé inmediatamente en Manuel Guerra, en la Municipalidad de la Florida, digamos. ¿Y a qué me refiero? Sí, Es que esto es una claro. costumbre extendida en toda la estructura política, más allá de qué partido sea. Entonces, el, el asunto es, ¿hay agua en la piscina para que los diputados que hoy día son oposición y que mañana podrían ser gobierno se allanen a terminar con estas dependencias que eventualmente podrían ser llenadas por sus propios militantes? Yo veo que sí, Rafa, yo veo que sí, y vamos a hacer dos cosas hoy. Vamos a presentar una reforma constitucional, por una parte, Ujú. pero por otra parte también vamos a presentar un proyecto de acuerdo, y esto significa
un pronunciamiento de la Cámara al respecto. Entonces, yo le digo, dentro de las próximas semanas vamos a tener una votación en la Cámara, que no es la reforma definitiva, pero es un pronunciamiento respecto de si hay agua en la piscina o no para una reforma como esta. Yo creo que vamos a ganar, porque yo he visto buena disposición, porque además tiene todo sentido. Si nosotros aprobamos el Ministerio de Seguridad y sabemos que con esto descargamos al Ministerio del Interior de una gran responsabilidad, que era gran parte de su día. O sea, el Ministerio del Interior, su dedicación era en gran medida la seguridad pública. Entonces, hoy día lo descargamos de eso y todos nos damos cuenta que tiene sentido las Express. Yo le digo, aquí en el Congreso no hay nadie que me haya dicho, oye, lo que tú propusiste es una locura. Nadie. Ya. Nadie. O sea, yo creo que esto todos nos damos cuenta de que esto es una cuestión de sentido común, de que es perfectamente posible. Ya. Y que el Estado no tiene que ser rígido, o sea, el Estado en esto tiene que ser moderno, flexible. Además, yo les digo de otra manera, todas las personas que estamos del centro hacia la izquierda, yo que soy la gente que somos de centro izquierda debiésemos ser los primeros interesados de que el Estado funcione bien. Porque la derecha cree menos en el Estado, la derecha le da lo mismo. Porque no cree, para mí, si es que no hay un Estado que cumple un buen papel, las desigualdades se acrecientan. Entonces, para mí es súper importante que haya un buen Estado. Pero para eso tiene que funcionar bien, po. O sea, yo puedo entender que la derecha tendrá una desafección y le importará menos que el Estado funcione bien, porque ellos creen en un poder total del mercado, digamos. Ya. Pero los que creemos en la combinación de los dos factores, el Estado tiene que funcionar bien, po. Así de simple. Entonces tiene que ser moderno, tiene que ser eficiente, tiene que ser flexible, si no, ¿cómo? Ya. Perfecto. Ahora, déjame pasar a otro tema. Cuando conversamos, creo que 4 días después de que lanzaste tu precandidatura, hablando de la necesidad de crear un piso mínimo. Un piso mínimo, tú mencionaste que países europeos y de la necesidad de crear este grupo mínimo como un prerequisito para el salto al desarrollo. Sí. ¿Cómo va esa propuesta? Nosotros propusimos un pacto por el bienestar, le llamamos, ¿no? Es decir, los países desarrollados no han llegado a hacerlo por casualidad, han llegado a hacerlo porque se pusieron de acuerdo en un mínimo común, en un radier de la casa. De izquierda a derecha se pusieron de acuerdo, miren, en esto, no, la sociedad nos vamos a poner de acuerdo en que esto es permanente, esto lo vamos a cuidar. Entonces, una de las cosas que estas sociedades cuidan son precisamente los derechos sociales lo más universal posible en la base. Para que, mira, independiente de tu hijo o el mío, independiente de la cuna donde nazca, va a tener un radier básico. Y de ahí para arriba ya dependerá del esfuerzo de cada quien, dependerá del propio prestigio de cada quien, en fin. Pero que el piso mínimo sea común. Entonces, esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo a Chile, que tengamos un pacto para lograr el bienestar. No, solo no lo vamos a lograr, tiene que tener un diseño, tiene que tener un acuerdo. Y que podamos pensar de acuerdo. O sea, yo voy a proponer la ley de aborto en mi gobierno, pero yo entiendo que la ley de aborto va a haber gente que va a estar en contra. Entonces, en eso no vamos a estar de acuerdo, pero por lo menos pongámonos de acuerdo que en Chile cada niño, cada niña va a tener una sala cuna, va a tener un jardín, y de ahí para arriba, o sea, se entiende, ¿no? Pongámonos de acuerdo en lo básico. Sí, pongámonos de acuerdo que los niños de Chile van a salir de la escuela hablando inglés, porque eso les va a abrir el mundo, les va a abrir las oportunidades. Todos los niños, el de la Florida, el de Arica, no solo el de Vitacura, todos los niños van a salir hablando inglés de nuestras escuelas. Sí, lo que pasa, a eso me refiero con el pacto mínimo. Lo que pasa es que veo el pacto mínimo que tú proponías y miro a Guillermo Ramírez accediendo a dar un 0,5% de los 6 puntos de capitalización adicional en la AFP. Y me pregunto, ya tiene que ser un pacto mínimo, pero tan mínimo. No, pues eso es puro extremismo ideológico. Hay que decirlo, eso es pura ideología. Pura ideología, porque yo les digo, compárense con la derecha europea. En Europa están absolutamente de acuerdo en el radier básico. Ahora las ultraderechas han ido a complicar ese pacto social que en Europa se tiene desde el 1947, digamos, después de la guerra. Segunda guerra, claro. Pero es un pacto. Ahí después de la guerra, después de la Segunda Guerra, en Europa los conservadores, los socialistas, los liberales y los demócratas cristianos se pusieron de acuerdo en un pacto mínimo. Y entonces en ese pacto mínimo, bueno, los derechos sociales, entiéndase educación, salud, pensiones, es una cuestión bien en el corazón del pacto social.
Pero, pero yo les digo, vayan a hablar con la gente, yo les recomendaría a la derecha chilena, vayan a hablar con las derechas de los países desarrollados. ¿Y nunca No me se lo refiero a has Donald dicho? Trump, que son admiradores algunos de ellos. No, vayan a hablar con las derechas de los países, de las derechas civilizadas del mundo. Y se van a dar cuenta que este 0,5 que hablan de para pensiones es pura ideología, es puro dogmatismo, ¿no? Con eso no, yo creo que eso no le hace bien al país. Hay que abandonar esos extremismos, ¿ah? Ujú. Para Pero, ponernos de acuerdo en un camino que sea que la gente le paguemos. Mire, este no es un país pobre, ujú. tampoco somos un país rico, pero estamos en el camino a ser un país desarrollado. Yo lo que sí le aseguro, este es un país que puede pagar mejores pensiones. Y cuando tienen estas conversaciones, no me refiero en el hemiciclo, donde gran parte de lo que se dice está para que figuren en las actas, digamos. Cuando la tienen, no sé, a la hora del almuerzo, les planteas esto, ¿qué te dicen? Mire, yo creo que hay un porcentaje, aunque minoritario todavía, lamentablemente, en la centro derecha, que entiende, que ha mirado a Alemania, que entiende a la señora Angela Merkel, y que la señora Angela Merkel, que acaba de salir sus biografías, por lo demás, recomiendo leerlas, Ujú. no es ninguna extremista. Allá la democracia cristiana es centro derecha, ¿no? En centro Alemania. En todo Angela el mundo, Merkel, salvo en Chile porque se alineó contra Pinochet, digamos. claro, sí, la democracia cristiana históricamente en Chile ya venía con digamos, el gobierno de Frei Montalva ya era un gobierno de centro izquierda, ¿no? O sea, Claro. sí. Pero en Europa, efectivamente, la democracia cristiana es centro derecha. Y usted se dará cuenta con Merkel, si usted la pone en Chile, por decirlo así, estaría en la centro izquierda en Chile. Porque defiende Claro. una cosa básica de derechos sociales y un mínimo de igualdad en algo, no en todo. No en todo. Es un mínimo de igualdad en algunas condiciones básicas, ¿no? Y de ahí para arriba, bueno, libre competencia, esfuerzo individual, no un igualitarismo radical, no. Evidente. Pero por lo menos en salud, en educación, oye, tratémonos como semejantes, ¿no? O sea, O sea, independiente de eh, cuál sea su apellido, digamos, ¿no? es, Tratémonos como semejantes. en Alemania, que además es un país federal, digamos, donde los estados nacionales tienen una gran influencia, existe una concepción de que el Estado debe proveer este piso mínimo de herramientas. Yo cuando dialogo con gente de la derecha, la más dialogante, por supuesto, me dicen, sí, pero el problema es que en Chile hay que mejorar el funcionamiento del Estado, la eficiencia del Estado, porque, y es un argumento recurrente, pues si uno habla de los japoneses, de los estadounidenses, de los europeos, siempre te dicen, bueno, es que tienen mejor eficiencia. Sin embargo, cuando he conversado con Joseph Ramos, él me dice que el gasto del Estado no es tan brutal como lo plantean los conservadores chilenos. Pregunta, entonces, tú estás proponiendo algo para mejorar el Estado. ¿Qué tan eficiente o ineficiente es el Estado chileno y qué tan esa diferencia que tenemos con otros países es salvable en el corto plazo? ¿Hay medidas fáciles? No fáciles, digamos, pero al menos una batería de medidas que podemos tomar para hacer el Estado más eficiente y buscar estos acuerdos mínimos? Mira, respecto al gasto público, el Estado chileno es bastante eficiente. En esto, el Ministerio, y Joseph Ramos, profesor de la Universidad de Chile, estudioso de este tema, tiene toda la razón. O sea, el gasto público chileno, dada la tradición que tiene el Ministerio de Hacienda y la DIPRES, es cierto que es bastante riguroso comparado con América Latina. Por lejos somos el país en eso más riguroso, ¿no es cierto? Quizás junto con Uruguay, pero del resto nos despegamos bastante bien. Porque, claro, Chile tiene en ese sentido una tradición de un gasto público bien riguroso. Sin embargo, yo creo que tenemos otras dificultades, más que solo el gasto público. Yo creo que tenemos un problema de flexibilidad también. O sea, un problema de flexibilidad, y creo que en ese sentido, por ejemplo, miren, pongo un ejemplo que a mí me preocupa mucho y que algo tenemos que hacer en los próximos gobiernos respecto de esto. El trato en la salud pública, Claro. por ejemplo. Hoy día en los hospitales hay un bono por buen trato, ¿ah? Y se está midiendo por institución, por cada hospital público, cómo es el trato. Se acaba de medir hace poco, el Ministerio de Salud lo hizo. Yo creo que es un tema donde yo le pondría mucho más foco. O sea, la sensación, la experiencia vital de un paciente que se atiende tiene que mejorar. Y en eso los funcionarios públicos de salud tienen que ayudar, digamos, ¿no? Ya. Una última Porque pregunta. tiene que ver con dignidad.
Sí, yo que tú recordás que yo soy fanático de mirar, digamos, las evidencias de decadencia del Estado, digamos, porque me parece un camino peligrosísimo. Y ayer había una nota en Interferencia sobre la desaparición de 170 dosis de fentanilo desde la Dirección de Salud de Carabineros. Igual, o sea, que se pierdan de un hospital es gravísimo, pero que se pierdan de la Dirección de Salud de Carabineros a mí me parece brutal. Este tipo, creo haber conversado contigo cuando fue esta desarticulación de un grupo de carabineros que cobraba coimas, sobornos Sí, a los comerciantes de Meix. ¿No te parece que sí. estamos empezando a ver serios indicios de descomposición de instituciones con las cuales históricamente teníamos una seguridad absoluta? CONAF, bomberos por los incendios de la quinta región, Senapred, ya carabineros. Sí. A ver, a mí me preocupa mucho ese deterioro institucional, donde hay que ser muy riguroso. También me hago la pregunta, sinceramente, Rafa, si es que estas cosas antes pasaban y quizás peor y no lo sabíamos derechamente. Claro. Yo creo que también hay que decirlo que, por ejemplo, en el propio Carabineros de Chile, el control interno hoy día es mucho más draconiano que antes. O Sí. sea, eso yo lo he De conversado con hecho, la ese autoridad de grupo Carabineros. es detectado y denunciado por propios carabineros en una investigación interna. La mayoría de estos casos de corrupción que estamos sabiendo de Carabineros se trata precisamente de casos que han sido detectados internamente, o sea, y que han sido denunciados. Yo creo que en ese sentido tengo la impresión, porque es cosa de comparar nomás, o sea, la Contraloría hoy día tiene mucho más poder que la del 1990, ni qué decir en la dictadura, para atrás qué decir, o sea, en la dictadura fue un oscurantismo brutal, pero desde 1990 para adelante, esas instituciones, ese control, la ley de transparencia, así, en general el control sobre el Estado ha aumentado significativamente. O sea, yo hablo con gente que era funcionaria pública del 90 para adelante y la cosa era, mira, los propios municipios. Si los propios municipios antes del 90 en adelante hacían lo que querían. O sea, no había ningún control, o sea, había un control, pero era muy básico de parte de la Contraloría. La Contraloría era una institución muy pequeña. Hoy día ha crecido significativamente, pasa lo mismo con la Fiscalía, ha crecido significativamente. Entonces, yo creo que el control hoy día es mucho más. Entonces, lo más probable es que estemos frente a que antes había un despilfarro, corrupción o lo que sea, mucho más grande que el actual, pero la verdad pasaba piola, esa es la verdad. Ya. Porque hoy día las instituciones de control son más fuertes. Eh, Comparativa, si uno ve objetivamente los indicadores, así es. Y ayer alguien lo decía, un alcalde decía, mira, antes era cuestión de contratar así, asignación directa, no había mercado público, no había nada. O sea, era realmente, eh, era Una realmente chacra. un espacio muy propicio para malas prácticas. Hoy día todo eso está súper restringido. ¿Ah? Correcto. Por eso que también aumentó, pero también aumentó la burocracia. O sea, hoy día comprar un lápiz en el Estado Sí, sí. eh, Lo tengo tiene un claro. procedimiento. ¿Ah? Seguro, con presentación de boleta y todo eso. Don Vlado Mirosevic, precandidato presidencial del Partido Liberal y diputado del mismo partido. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado.